Bueno, muy buen día. Mi nombre es Osli Hernández. Soy parte del equipo político de la Revolución Bolivariana en Venezuela. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las elecciones del 6 de diciembre, un evento que convoca pues al pueblo venezolano para elegir a los candidatos a diputado a la Asamblea Nacional. En Venezuela existe un parlamento que, producto de la transformación de la Constitución en el año 1999, pues cobró el sentido de Asamblea Nacional. Significa, bueno, que todo el pueblo elige a un grupo de representantes que de forma territorial van a representar los intereses de las distintas áreas o intereses, pues, del país en ese parlamento. Las elecciones se realizan en función de partidos, ¿no? Los partidos se inscriben, cada partido coloca a sus candidatos según el territorio en donde desee participar y bueno, luego de manera uninominal, las venezolanas y venezolanos elegimos a cada uno de nuestros diputados. Hay un grupo de diputados que se eligen de manera directa y hay otros que son la consecuencia del voto lista, que significa, bueno, del partido más votado, pues entonces ingresa a un grupo de compañeros y son los candidatos nacionales. Entonces, bueno, esa es más o menos la lógica electoral del evento del 6 de diciembre del 2020. La importancia de la cita que tenemos en este 6 de diciembre tiene que ver con que, bueno, Venezuela hizo un acto de elección de sus candidatos hace algunos años atrás y resultó pues que la oposición salió electa en mayoría para ese evento, ¿no? En la bancada del PSUV y la bancada de la oposición iniciaron sus gestiones como diputados, pero se generó un conflicto porque el CNE no reconoció la elección de un candidato que no había conseguido los votos completos, ¿no?, para participar. Y que también producto de la auditoría, en Venezuela las elecciones son muy auditadas, de hecho existe participación internacional permanentemente. En el proceso de auditoría se notó que hubo un fraude con un candidato. Entonces, bueno, producto de esto, la oposición se declaró prácticamente en desacato a las instrucciones generales, ¿no?, del país, a la Constitución, y pues inició un conflicto político con la Asamblea. Luego, los candidatos de oposición pues decidieron iniciar acciones internacionales que llevaron a acompañar propuestas de intervención al país, ¿no? Empezaron a convocar a otras instancias internacionales para el desconocimiento de la presidencia de la República, el desconocimiento de las elecciones presidenciales que también se vivieron posterior a la elección de esa Asamblea Nacional, y bueno, una serie de eventos que generaron fuertes tensiones internas en el país. Incluso un evento que aquí le llamamos las guarimbas, que son conflictos de calle, ¿no?, propiciados por financiamientos internacionales al estilo de las revoluciones de colores, que bueno, generaron fuertes tensiones durante al menos 3 meses en el país. Producto de esta situación, el presidente Nicolás Maduro pues convocó a la Asamblea Nacional Constituyente, que es un cuerpo contemplado dentro de la Constitución venezolana para, pues, para recoger el clamor de que necesitábamos tener activo un espacio parlamentario y que no estaba cumpliendo en este momento la Asamblea Nacional, producto del poder en manos de la oposición venezolana. Se hace un llamado, una convocatoria de nuevo nacional a unas elecciones, resultan electos otra cantidad de diputadas y diputados que iniciaron sesión entonces en lo que llamamos la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, bueno, en nuestro país teníamos dos figuras parlamentarias, la Asamblea Nacional en manos de la oposición y la Asamblea Nacional Constituyente en manos del Poder Popular. A través de la Asamblea Nacional Constituyente se legislaba para que, por vía también de decreto presidencial, y mientras tanto, pues entonces teníamos en la Asamblea Nacional en una crisis política de renuncia permanente de los presidentes de este cuerpo, hasta que llega la figura de Juan Guaidó como presidente de esa instancia, ¿no? Y es allí cuando él asume esa responsabilidad en donde se genera todo el evento de la autoproclamación
de esta figura como presidente de la República y bueno, todo el conflicto que internacionalmente se ha manejado mejor, ¿no? Digo mejor porque la gente lo conoce, ¿no? Hacia adentro, pues estos detalles son los que a veces no se tiene conocimiento. Pero eso es, en realidad, la importancia de este evento que viviremos el 6 de diciembre es poder volver a agrupar el cuerpo legislativo de nuestra nación, que se desactive la figura de la Asamblea Nacional Constituyente, que se refuerce la acción dentro de la Asamblea Nacional y que, bueno, el Poder Legislativo vuelva a su hilo político, pues que recupere su misión y su importancia para el destino legislativo del país. La situación de la oposición venezolana en este momento es diversa y compleja, como toda situación política en donde existe pues nada más y nada menos que una intención de una revolución, ¿no? La oposición venezolana ahorita está distribuida en varios bloques, ¿no? Hay una parte que es el sector más radical de la oposición, que está dirigido por los grupos de Primero Justicia, es el partido quizá más abanderado al respecto, y otros participantes como María Corina Machado, que tienen como objetivo la salida o la renuncia, la salida, forzar la salida más bien del poder del presidente Nicolás Maduro. Estos actores han acudido a instancias internacionales, como les explicaba anteriormente, para solicitar pues la intervención del país, la intervención militar del país, la intervención económica del país, y bueno, han generado pues un saqueo inmenso en materia de recursos y al mismo tiempo un nivel de inestabilidad política e interna que ha llevado justamente a la fractura de ese bloque de oposición, ¿no? En este caso, pues tenemos en este momento, un Juan Guaidó, pues que ya no tiene ningún tipo de poder interno, ni siquiera en su partido, en su grupo político. Tenemos a un Leopoldo López que recientemente se acaba de fugar del país para no cumplir la condena que tiene por bueno, múltiples acusaciones que han sido probadas de manera legal, incluso en instancias internacionales, y bueno, pues que optó por huir del país de manera definitiva. Y bueno, otros actores que operan desde Miami, por ejemplo, desde Estados Unidos. Tenemos por otro lado otro bloque que es uno de los que, por cierto, está ahorita convocando a la participación electoral. El primer bloque, por ejemplo, se caracteriza porque no participa en elecciones, desconoce cualquier figura institucional y su objetivo fundamental es la intervención internacional de nuestro país. El segundo bloque es un bloque que apela a la participación política, que ahorita se inscribe para participar en la asamblea, en las elecciones a la Asamblea Nacional. Ahí se generan contradicciones fuertes porque algunos bases de la oposición dicen, bueno, pero si el año pasado ganamos, ¿porque este año no participar? Y bueno, es parte de ese ir y venir institucional en el que siempre se envuelve la oposición. Y bueno, este sector, pues algunos tienen ahí matices, algunos más radicales, otros más políticos, más que se han sentado pues a conversar con el gobierno y a establecer acuerdos en pro de la estabilidad del país. Todos ellos están ahorita participando en las elecciones del 6 de diciembre. Entonces, bueno, tenemos entonces dentro de la oposición quizá dos bloques, uno democrático y otro pues completamente fascista y entreguista pues a los intereses del país. Bueno, para profundizar un poco más, ¿no?, en cuál es la actual situación, la coyuntura, ¿no?, sobre la cual Venezuela convoca a una elección, ¿no? Primero, bueno, por tiempo constitucional corresponde. Segundo, en medio de una pandemia mundial en donde pues Venezuela ha sido quizá promotora de medidas radicales en materia de protección del pueblo, que además han tenido una consecuencia muy saludable sobre pues, los datos, ¿no? La situación del pueblo venezolano en general en comparación con otros países y otras potencias incluso. Y además, entonces, el conflicto internacional
que generó la administración de Donald Trump, iniciada por Barack Obama, ¿no? Con la firma de las primeras sanciones económicas en contra de Venezuela, que han llevado un cerco pues prácticamente inhumano, ¿no? Que ya empieza a atacar derechos fundamentales, derechos humanos de las venezolanas y los venezolanos con fines exclusivamente políticos, ¿no? Hasta ahorita, pues Venezuela tiene dificultades para el manejo de sus recursos internacionales, los bancos de Inglaterra le han robado sus recursos físicos, el oro, que reposa, por cierto, en estos bancos, no por decisión de Venezuela, sino porque en un momento en donde Venezuela solicitó la repatriación de su oro, dijeron las bancas internacionales que, bueno, estamos de acuerdo, pero vamos a colocarlo temporalmente en resguardo de Inglaterra, y luego vino Estados Unidos y aprueba la sanción, y entonces Inglaterra alude que no puede devolver el oro porque estamos sancionados. Así funciona este sistema de complicidad internacional. Entonces, bueno, tenemos dificultades, insisto, en esa materia, e incluso de manera sanitaria también empezaron a bloquear las posibilidades de que llegaran los insumos, pero como el mundo se encuentra también en este momento, felizmente, no en un bloque unipolar, sino construyendo esa multipolaridad que desde los tiempos de Chávez Venezuela sigue insistiendo o es su principal objetivo en materia internacional, pues la intervención de otros países como Irán, China, Rusia, entre otros, incluso México, otros países han colaborado con la situación humanitaria venezolana y nos han permitido proteger al pueblo en medio de la situación. Entonces, bueno, en este contexto sanitario, en este contexto político y de amenaza imperialista, pues nosotros convocamos a unas elecciones y además las recibimos felizmente porque es el método con el que nosotros decidimos reafirmar la participación o la continuidad, mejor dicho, de nuestro proceso político como pueblo, ¿no? En la oposición, como les explicaba, pues hay un sector que se inscribe, otro que no. El sector que no se inscribe sigue haciendo el lobby internacional para sostener las sanciones, ahora sin un Donald Trump que estaba pues abierto completamente a cualquier sanción, sobre todo de tipo económica, o sea, tenía una firme convicción de que Estados Unidos debía cobrar a la oposición su participación en la desestabilización del país. Es decir, yo te ayudo, pero no es de gratis, ¿no? Y bueno, con el robo de Citgo, con el robo de otros espacios pues, de la actividad petrolera nacional y el cerco en materia de ventas, ¿no? Del crudo, pues allí quizá el objetivo Trump tuvo su espacio. Lo lamentable es que, bueno, casi que toda esta actividad, donde también hubo financiamientos hacia sectores de oposición para que generaran la actividad política correspondiente, ¿no? Con ese plan, pues no se generó y simplemente fue un desfalco tanto a la nación como incluso a esos financistas internacionales que confiaron en unos actores que no tienen una base política seria, que no son capaces en este momento de convocar ninguna acción de masa para acompañarles, que no cuentan con el apoyo militar, tampoco con el apoyo político interno y entonces, en consecuencia, pues no pueden ejecutar ninguna acción política con seriedad o ningún plan de desestabilización con el que ellos sueñan todos los días, pero no han trabajado en función de ello. Entonces, bueno, ¿qué auguramos las venezolanas y los venezolanos el 6 de diciembre? Pues que tengamos, como todos los años anteriores, un proceso electoral en tranquilidad, con una participación y un cuidado muy específico y muy particular en medio del COVID, que por cierto ha sido expuesto en los medios de comunicación como todo el protocolo de cuidado, ¿no? De cómo vamos a ir a ese evento manteniendo las medidas de seguridad sanitaria. Va a ser presencial, un evento en donde debemos ir hacia nuestros centros electorales, con un sistema que además ha sido la envidia de muchos países, completamente automatizado, con resultados generados a muy corto plazo. De hecho, se dan el mismo día, en horas de la tarde-noche, con unas capacidades muy grandes de auditoría nacional e internacional y con, bueno, todo el resguardo de los eventos, ¿no? Hasta ahorita Venezuela lo han podido acusar de cualquier cosa, pero el ataque hacia la institución del Consejo Nacional Electoral sigue siendo un asunto no científico, es decir, no es posible soportarlo bajo ninguna lógica estadística, científica, matemática, porque hemos podido demostrar que el sistema es infalible hasta ahora.
Así como en la oposición, pues hay sus matices y sus formas de expresión política, ¿no? Dentro de la Revolución Bolivariana no hay un bloque monolítico, ¿no? Si bien hay un partido principal, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, aquí en Venezuela se garantiza la inscripción y la participación de otras corrientes, también de izquierda, también de que parten del seno de los movimientos sociales, y de hecho se crearon incluso frentes, ¿no? De participación política que trata de agrupar a algunas de estas organizaciones y otras que por su trayectoria histórica, como el Partido Comunista de Venezuela, pues participa de manera independiente en el tarjetón, ¿no? Igualmente el PPT, Patria para Todos, etcétera. Grupos de actores políticos que tienen su trayectoria y participan, ¿no? Esto a veces se interpreta como que también dentro de la revolución hay un quiebre o hay hay roces, ¿no? Internos. Por el contrario, pues la lectura que nosotros internamente tenemos es que, bueno, toda revolución genera debates, tiene elementos de vanguardia, elementos de retaguardia, tiene lecturas diversas del contexto y de la coyuntura, pero que al final es el poder popular, el pueblo en elecciones, quien decide cuál de esas lecturas es la que acompaña y la que apoya en el momento político, y es sobre esa base que se subordina el poder del Estado, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo en los tiempos electorales se abre un gran debate en donde existen múltiples posiciones, cada quien defendiendo pues su elemento fundamental de participación. Por ejemplo, hay comunidades afro que tienen su cuerpo de demandas legislativas y con ellas pues participan en esta feria electoral en el momento argumentativo, ¿no? También tenemos compañeros con propuestas en materia económica, ¿no? Algunos que consideran que se debe radicalizar algunas acciones, otros que creen que se debe globalizar un poco más la participación de la revolución en el escenario del mercado internacional, en fin. O sea, ahí hay toda una serie de posiciones que están en permanente debate y eso no es ajeno a la dinámica incluso cotidiana bolivariana, ¿no? En este caso, solo que va marcada por el evento electoral, entonces, bueno, se le permite al pueblo también expresar en su condición de sujeto activo de la revolución, pues cuál de estas corrientes políticas, de estas posiciones en debate, considera que es la apropiada, ¿no? En este instante. Entonces, bueno, y al final esa es como para nosotros la mejor fórmula para no tener que imponer ideas ni imponer visiones de la participación política, sino pues entender que aquí avanzamos con el pueblo de manera irrestricta, o sea, sin él nada, con el pueblo todo. Y bueno, ese es el evento en el que nos incorporamos ahorita el 6 de diciembre y que, bueno, entendiendo que no es un evento para elegir presidente, ¿no? Figuras principales, el valor que tiene el parlamentario es que es ese sujeto que nace pues del seno, de las células del poder popular y con quien la gente tiene permanente contacto. Entonces, hay un canal en donde se eleva hacia un cuerpo de decisiones dentro de la revolución, intereses que nacen en el seno de las bases del pueblo. Los principales medios de comunicación, o yo diría las empresas, ¿no? Las empresas de comunicación en Venezuela tienen intereses obviamente económicos que no suelen estar colocados en nuestro país, sino en paraísos fiscales en el exterior o bien arrimados hacia los intereses de los Estados Unidos, ¿no? Y esas líneas editoriales, pues obviamente al ser pagadas por estos jefes, pues tienen una corriente y una posición contraria, ¿no? A los intereses de una revolución que viene del pueblo, que no está siendo financiada por imperios y que viene más bien construida por un acuerdo político y social, ¿no? del pueblo. Entonces, estos medios suelen tener posiciones o suelen servir, ¿no? En la pantalla, el escenario, para atacar desde múltiples frentes las iniciativas que se generan en la Revolución Bolivariana. Sin embargo, este año ocurre un evento muy particular, que es que se solicita desde el Ministerio de Comunicación e Información que los medios privados y públicos
abran el espacio para el debate político de los candidatos a la Asamblea Nacional. Y hasta ahorita todos los medios han llevado entonces esa vocería a su pantalla. Esto no lo veíamos desde hace varios años, que yo pudiera decir como desde el 2007, 2008, en donde los medios de comunicación decidieron completamente cerrarse a la vocería oficial y solamente convocarla cuando hay planes de pauta muy específicos. Pero este acto permite que se recupere un poco esa necesidad de debate y de encuentro, ¿no? entre contrarios, para que realmente se nutra eso que llamamos democracia, ¿no? La democracia al final no es un diálogo de sordos en donde una sola figura está permanentemente interactuando contigo, una sola corriente, sino donde tú puedes ver el contraste entre ambos y tomar una decisión un poco más, pues diríamos, inteligente, más política, ¿no? Más socialmente provechosa. Entonces, bueno, en estas elecciones particularmente se está dando este fenómeno. Se está haciendo una apuesta o un llamado a reforzar el discurso democrático, lo que significa que los medios se están distanciando un poco de estos actores más radicales, más fascistas en este momento político, ¿no? Creo que eso responde también a lo debilitado que está este sector internamente, en donde, bueno, ya ni siquiera están en el país, o sea, no hay quien hile este discurso más fascista en contra de la revolución bolivariana y por ende el medio de comunicación pues también se queda desprovisto, ¿no? De un actor que le pueda seguir su comparsa, ¿no? Sin embargo, ojo, esto es un asunto como muy específico de este momento político. En cualquier otro, pues estarían, como ocurrió en escenarios anteriores, llamando a la desmovilización de manera indirecta, cuestionando el rol del ente electoral, generando dudas sobre la participación, ¿no? Entonces, insisto, es como una situación muy, muy particular que estamos viviendo este año, ya veremos qué ocurre. Yo no creo que haya condiciones para escenarios como el boliviano, para lo ocurrido en otras latitudes, porque, bueno, insisto, para tu poder avanzar en ese escenario necesitas primero un actor político convencido de que ese es el camino y además un pueblo que acompañe, o por lo menos una fuerza militar, alguna institución interna de fuerza, ¿no? Que te avale el paso político que se va a dar. Y pues lo que se ha demostrado en Venezuela hasta la fecha es que esas condiciones no están dadas, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sigue respondiendo de manera disciplinada a el cuerpo constitucional de nuestra nación, que los actores políticos, ministros, quizá el gabinete sigue siendo un cuerpo sólido de trabajo incansable dentro de Venezuela, que en el escenario del poder popular existen redes materiales de trabajo de la oposición. Vemos que lo que se activa es el CLAP y su figura territorial, el partido y su equipo de célula, pero esa militancia que se requiere en el territorio para tu poder generar un paso político pues más radical, pues no existe en el seno de la oposición venezolana. Entonces, yo veo muy distante esa posibilidad. Y además, yo creo que se le agrega el hecho internacional de que, bueno, el principal aliado de toda esta comparsa, pues ya no está en el poder en Estados Unidos. Viene otro bloque político que, si bien no ha sido muy amistoso tampoco con Venezuela, debe generar un tiempo también para arreglar las inestabilidades que tiene internamente Estados Unidos en este instante. No es un país que se encuentra en armonía política producto de las últimas elecciones y que por el contrario está como bajo amenaza de incluso de guerra civil. Es decir, que los actores que acompañan a Donald Trump y todo este sector de conservadores pues no agarre la línea pues de Donald Trump y genere otro escenario internamente en Estados Unidos. Entonces, creo que estas condiciones hacen que para nosotros este evento del 6 de diciembre quizá sea una actividad un poco más tranquila en términos políticos y que más bien genere al menos una estabilidad en los primeros meses del año, que ojalá tenga como consecuencia pues que podamos avanzar en neutralizar esas acciones internacionales en contra del país,
que la economía pues pueda arrancar y estabilizarse un poco más, que el tema del COVID se controle también y podamos iniciar como todas las operaciones internacionales con más tranquilidad. Pero bueno, creo que particularmente esta elección debería ocurrir en sana paz. Bueno, yo quiero, ante todo, pues enviar un mensaje a quienes comparten con nosotros este espacio, de que Venezuela es un país que tiene sembrado en su corazón y en su manera de pensar y de actuar un proceso democrático del que es protagonista, que todos los días se levanta y toma una decisión, ya sea en el plano comunal, en el plano territorial o incluso en el plano nacional. Puede ser una opinión, puede ser en este caso una elección como la que nos corresponde, pero no es un pueblo manipulado, no es un pueblo ciego, no es un pueblo sordo, no es un pueblo ignorante, todo lo contrario. Los últimos años de revolución le han permitido al pueblo venezolano no solamente acceder a educación a niveles inimaginables bajo otros sistemas políticos, sino además a un voltaje político de debate nacional e internacional que le facilita fijar una posición. Por ende, la posición de Venezuela es la posición del pueblo de Venezuela. Nos guste o no nos guste, como lectores del escenario global, tenemos que aprender a respetar que los pueblos, y sobre todo pueblos como los nuestros, tienen condición para avanzar y construir su escenario político a su imagen y semejanza. Y no comprender eso significa apostar a una desestabilización, a un nivel de tensión que impide la construcción de ese sueño en el que todas y todos, la mayoría venezolana, estamos montados y estamos convencidos de que es el rumbo que debemos tener. A la comunidad internacional les exigimos y les pedimos incluso hasta con cariño y con amor revolucionario el respeto a esos valores, que las democracias no son lo que nosotros queremos que sean, es lo que los pueblos así desean. Y que si bien son sistemas imperfectos, aquí al menos procuramos abrir la mayor cantidad de instancias y de espacios de participación para que cada vez sea mejor, a pesar de todas los impedimentos, de todos esos juegos de intereses que sabemos sí están en contra de las democracias, que apuestan a sistemas electorales no directos, sino de tercer y de segundo nivel, que desearían poder tener un botón para controlar a las masas en función de sus intereses económicos, y que bueno, aquí decidimos pues hacer otra cosa. Y tenemos el derecho político de hacerlo. Entonces, bueno, les pedimos de verdad que sean parte, ¿no?, del proceso electoral, que acompañen las decisiones del pueblo venezolano y que si no desean hacerlo, pues simplemente contemplen lo que aquí ocurre, pero que no agredan y que no sigan maltratando a una nación que le ha dado tanto al mundo, desde sus riquezas hasta sus principios y valores republicanos y políticos, y que bueno, esa tarea que nos legó Simón Bolívar sigue teniendo pueblo y sigue teniendo una sangre activa que seguirá adelante en la construcción de ese legado. Ese es nuestro mensaje. Los invitamos a ser parte desde, bueno, desde donde lo deseen, observadores, incorpórense, si quieren pues hacer el acompañamiento en las mesas, en fin. Pero bueno, ante todo les pedimos respeto, respeto a lo que estamos construyendo acá, y que bueno, están invitados cuando quieran a nuestra patria bonita para que lo conozcan de primera mano.